tenemos cárceles suficientes para alojar adultos y encima queremos someter a penas de adultos a adolescentes o niñas y niños. ¿A dónde van a ir ellos? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Por qué en vez de invertir plata en alojar y en castigar menores de edad, por qué no se invierte esa plata en prevención? Porque estamos viendo cómo castigar, ¿sí?, a los chicos y chicas pobres, porque recordemos también que el sistema penal es un sistema de criminalización de la pobreza. Vamos a comunicarnos ahora con Rodrigo Tejada, en este caso, que es abogado y coordinador de la Asociación Pensamiento Penal en San Juan, para hablar sobre la reducción de la edad de imputabilidad. Rodrigo, bienvenido. Buenos días. Lucía Velázquez te saluda. Buenos días, Lucía. ¿Cómo te va? Hoy a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Es un gusto tenerte del otro lado y sobre todo para que nos eches luz sobre esto que se ha vuelto a poner en agenda, pero que trae también mucho debate. Sí, tal cual es la agenda que tiene el Poder Ejecutivo a nivel nacional, que no compartimos, no por ahí el tema del debate en sí, sino que en realidad lo que se está buscando con esto. Me parece que por ahí hay que guiarse con dos eslogan de campaña que se han usado mucho, que han sido parte de la plataforma, pero también de las medidas de gobierno, que tienen que ver con que no hay plata, supuestamente, y con que además dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Así que con esas dos premisas vamos a charlar, si te parece. Bueno, vamos a ir deshilando esas sí, dos terminologías entonces. Perfecto. En principio, ayer se ha manifestado la Defensoría de los Derechos de Niñas y Adolescentes, ¿sí? Y el Ministerio Público de la Defensa a nivel nacional, ¿sí?, del Fuero Federal, sería. Tanto así como el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, un comunicado que viene también en adhesión, digamos, que complementa una mirada crítica de este proyecto, una mirada crítica que ya han tenido diferentes organizaciones de derechos humanos, incluida la Asociación Pensamiento Penal, que me toca, digamos, coordinar acá en la provincia de San Juan. Vemos esto con suma preocupación, porque entendemos que si bien el régimen penal de la minoría, digamos, esto que se regula desde 1980 con la dictadura militar, tiene una grave, digamos, o sea, tiene altas deficiencias en su redacción, en su aplicación. Entendemos que en realidad ahora lo que se está haciendo todavía es, en el marco de un gobierno constitucional como el que existe, generar pautas normativas que no se corresponden con la Constitución. Y esto lo digo ¿por qué? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño tiene carácter constitucional porque fue incorporada, ¿sí?, en el apartado, en el bloque constitucional, y que como tal se debe respetar su validez, no solo porque es una convención a la que adherimos como Estado y que nos ha significado serias responsabilidades, por ejemplo en el fallo de Mendoza que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, en el fallo Mendoza, sino además que tenemos otros problemas que tienen que ver con criterios o recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana a partir de la sentencia del caso Mendoza, pero también en informes que ha elaborado, que no se están cumpliendo, y que no solo no se están cumpliendo, sino que vamos camino a un agravamiento de las condiciones de los niños, niñas y adolescentes que son sometidos al régimen penal. Esto lo digo porque hay algo que rige todo lo que es sobre todo el derecho penal en general, pero también los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que tienen que ver con el principio de progresividad. Esto quiere decir que los estados tienen que tratar de no legislar en la disminución de la edad de responsabilidad penal. Acá quiero hacer una acotación, sí, que por ahí medio que se confunde. No es lo mismo inimputabilidad o imputabilidad que punibilidad. Son situaciones diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Sobre una tenemos un problema que es todavía más grave, que sobre la imputabilidad se sigue dejando un vacío normativo, es decir, no se establece un mínimo de edad de imputabilidad porque se hace de manera formal, pero cuando uno va a ver el apartado de imputabilidad del proyecto presentado, nos encontramos en realidad con que tiene las mismas exigencias que para alguien que no lo es, o sea, para alguien que es inimputable. Y la punibilidad es la posibilidad de ser sometido a un régimen de penas que hoy tienen los mayores, o sea que estamos trayendo dos cosas distintas. Estamos trayendo un régimen de adultos a las niñas, niños y adolescentes de Argentina que tengan más de 13 años o más, pero además estamos no estableciendo un límite de edad sobre el cual trabajar la inimputabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden haber niñas menores de 13 años que sigan siendo privados de su libertad. Y cuando digo privados de su libertad, me parece innecesario aclarar que no hace falta que un nene esté de
7, 8, 10 u 11 o 12 años esté en una cárcel, en un calabozo o en el servicio penitenciario. Basta con que se lo interne, que aquí es donde viene uno de los apartados más graves del proyecto, que tiene que ver con la internación, con un criterio, digamos, biologicista, un criterio de salud mental que atenta no solo contra la Ley Nacional de Salud Mental que está rigiendo en este momento, sino también contra la Ley 26061, que es la ley que protege y tutela los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y me parece que ahí la gravedad tiene que ver con que se establece un criterio de evaluación, es decir, se va a estar peritando niñas y niños para ver si son peligrosos o no para la sociedad. Yo no me quiero imaginar la cantidad primero de personas que puede pasar un proceso totalmente tortuoso bajo ese criterio. Nos imaginemos una persona de 11 o 12 años que tiene que estar siendo entrevistada por un psicólogo, por un psiquiatra, o sea, está siendo evaluada para ver si es peligroso socialmente y que además de eso resulte su privación de libertad. Como repito, la internación en un centro de asistencia para curarlos como si estuvieran enfermos es para mí es un retraso en términos de funcionamiento de la sociedad, de diría de un siglo más o menos, porque la verdad que la teoría del hombroso del derecho penal de autor y no de acto fue una teoría que fue derribada hace mucho tiempo. Esto de, bueno, las personas que delinquen tienen ciertos aspectos, ciertas condiciones biológicas o en este caso de salud mental que los llevan a cometer delitos. Se dejó de hablar esto hace un siglo, y después de un siglo el proyecto de un gobierno que se proponía como futurista nos pone de cara a una conversación totalmente del pasado. Y en esto que quiero decir que nos estamos corriendo la norma. Por eso te decía que uno de los lemas del Poder Ejecutivo a nivel nacional, que era dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, no se está cumpliendo porque no se está actuando bajo un mandato constitucional y bajo el derecho convencional que rige nuestro sistema normativo. Y ahí tenés un gran problema, porque esto de querer encarcelar niños, niñas y adolescentes va a recrudecer no solo las condiciones de vida que hoy tienen en Argentina, donde casi el 60% de los niños están en condiciones de pobreza, sino que además fue parte de su discurso de campaña, que hay muchos chicos pobres, que hay muchas chicas pobres. Bueno, parece que no solo no se va a resolver la pobreza, sino que además a esos niñas y niños pobres se los quiere encarcelar o se los quiere someter a revisiones, porque uno de los apartados, que esto no se conversa mucho, tiene que ver con la posibilidad de quitarle por condiciones socioeconómicas a una familia sus hijos y a partir de ello internarlos. Digo, por eso planteo que se está volviendo a tener conversaciones que son muy del pasado y que esto además, Lucía, si vos lo pensás en términos de funcionamiento de un Estado, de una estructura, necesitas un montón de profesionales, necesitas psicólogos, necesitas psiquiatras, necesitas oficiales de justicia. No es que no había plata, si no hay plata para un montón de cosas, para que el Estado asuma un montón de responsabilidades, ¿hay plata para encarcelar niñas, niñas y adolescentes en Argentina? Claro, ¿dónde se los va a albergar también, no? ¿Cómo? ¿Dónde se los va a albergar también? Bueno, en la infraestructura, justamente, vamos al caso local. El director del Servicio Penitenciario de la provincia ha dicho en reiteradas oportunidades que el servicio penitenciario está totalmente desbordado, sobrepoblado. ¿Qué se hace con eso? O sea, no solo no tenemos cárceles suficientes para alojar adultos y encima queremos someter a penas de adultos a adolescentes o niñas y niños. ¿A dónde van a ir ellos? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Por qué en vez de invertir plata en alojar y en castigar menores de edad, por qué no se invierte esa plata en prevención? ¿Por qué no se dota de recursos, por ejemplo, a la Defensoría de Niños y Adolescentes a nivel nacional? ¿Por qué no se dota de recursos a los ministerios que trabajan el área social en cada una de las provincias? ¿Por qué estamos viendo cómo castigar a los chicos y chicas pobres? Porque recordemos también que el sistema penal es un sistema de criminalización de la pobreza. Al final de cuentas, en la cárcel rara vez hay personas que tienen poder adquisitivo, porque lo que algunos pagan con la plata o con el poder o con el apellido, otros lo pagan con su libertad. Y eso mismo se va a traducir de los adultos a los niños, niñas y adolescentes. Y ahí me parece que es un apartado gravísimo, porque estamos dando no solo una mala señal hacia adentro, sino hacia afuera. La Argentina es reconocida en muchos lugares del mundo por sus políticas de infancia. Y estamos yendo hacia atrás en esto de la adultización de la infancia, porque pretendemos que niños y niñas se comporten como adultos. Había un funcionario que había dicho que a los 13 años podían manejar.
los van a mandar a trabajar. O sea, una especie de añoranza de una Argentina donde los hijos de los pobres iban a trabajar con 10 años y que para ellos era totalmente normal. A nosotros no nos gusta esa Argentina. ¿Se entiende un poco el planteo del espíritu? ¿Por qué nos parece sumamente grave? No solo por la baja de la edad, que además no tiene asidero estadístico. ¿Y esto por qué lo digo? En Argentina, en el 2023, el 83% de los casos que se registraron de menores que ingresaron por algún tipo de detención o privación de libertad, casi el 83%, era por delitos contra la propiedad. O sea que tenemos a chicos que están robando, no a chicos que están matando, no a chicos que están violando. No es como la regla, no es que los delitos graves son la regla. Estamos teniendo un grave problema de adolescentes que delinquen contra la propiedad. Pero no solo eso, sino que además el 40% de esos delitos fueron en grado de tentativa, o sea, ni siquiera se llegó a cometer el acto. No estamos frente a que cada vez hay una tasa de criminalidad más alta de adolescentes en delitos como homicidio. De hecho, y ya que mucho se dice esto de que las provincias no podemos conversar sobre ciertas cosas, de hecho la diputada Picón, que teóricamente representa al pueblo de San Juan, ella presenta un proyecto de ley refiriendo el tema de que era un problema bonaerense, casi diciéndolo un problema de conurbano más específicamente. Bueno, la realidad es que en los últimos 15 años se produjo un descenso de más del 60% de delitos vinculados a homicidios presuntamente dolosos cometidos por adolescentes. O sea que la estadística no solo no los acompaña, sino que les va en contra. Sí. Entonces, hay un propósito estrictamente político detrás de esto que tiene que ver con el temor, con jóvenes que estén aprisionados, con jóvenes que terminen siendo obedientes, con, bueno, la única forma del futuro que tenés ni siquiera está acá. Digamos que esta gente hace poco militaba que la salida era de Ezeiza, o sea, son gente que... ¿La salida de Ezeiza para quién? Sí. Yo siempre digo, la salida de Ezeiza para los que tienen plata, para irse al exterior, a los adolescentes con recursos. Y para los adolescentes sin recursos, la salida de Ezeiza es un lema que en realidad encubre el penal. O sea, vos tenés dos oportunidades en tu vida, o te vas a la cárcel o te vas al exterior. Esto era el discurso que estuvo habiendo en Argentina hasta el año pasado y que hoy, lamentablemente, nos toca enfrentar desde nuestro lugar de asociación, estos discursos que son totalmente del pasado. Sí, Rodrigo, no tenemos más tiempo, la verdad, pero bueno, es un tema que seguramente vamos a estar tratando en otro momento. Desde ya agradecerte porque nos dejás pensando sobre esta temática. Muchas gracias. Por favor, a vos. Bueno, ahí teníamos la palabra de Rodrigo Tejada, él es abogado y coordinador de la Asociación Pensamiento Penal en San Juan, hablando sobre la reducción, bien digo, de la edad de imputabilidad.